Noches de Letras 2.0. Cada semana compartimos literatura, poesía y la inspiración de autores nacionales e internacionales. Tu cita literaria de cada jueves es con Leandro Murciego, desde las 22 horas, por el canal de YouTube de Radio Trend Topic. Prometí vivir como si pudiera morir en paz. Hice crujir la tierra cuando me arranqué árbol y llegué río al precipicio. Cuando escribí ese cuento donde te pedí que elijas todo lo que te guste, antes, durante y después de ser vino, comida caliente, mantel limpio, crema helada, en pieles azucaradas. Porque vamos a morir, después vamos a morir, después vamos a hacer soledad, a hacer un lugar en el aire, por si una semilla rompe en tierra antes de caer al piso, cuando éramos pájaro, bocas volando en cielos tibios, como si pudiéramos morir en paz. Al salir caminando, dejar el miedo, hacer crujir el mundo, después vamos a morir, como el carnaval, que nos incendia las máscaras hasta el límite de nuestros cuerpos. Mi límite es el sol. Hola. Flor, abeja, lágrima, pan, tu voz, de letras, la noche, de letras, noche, de letras. La invitada de hoy es Connie Banús. Con Connie arrancamos esta nueva edición de Noche de Letras 2.0 y lo lindo es, a veces es concretar las cosas, ¿no? Creo que era una invitación pendiente que llevaba varios años previo a la pandemia, imagínate cuántos. Así que como mínimo seguro son 4 ahí dando vueltas. Y bueno, y finalmente podemos darnos el gusto de tener a Connie del otro lado. ¿Quién es Connie? Yo voy a hacer una breve presentación de Connie y después le vamos a preguntar a ella quién es Connie. Pero, a ver, en esa bolsa donde Connie fue metiendo todo lo que es un montón de cosas, digo, aparece esta cuestión de, obviamente, ser poeta, aparece esta cuestión de en algún momento también saca a pasear su costado de letrista de canciones. Digo, aparece este perfil de narradora, este perfil de jugar en escenarios, es gestora cultural, es alguien con el culo inquieto, básicamente. Y dentro de eso, digo, o en medio de todo eso, también se convirtió en muchos momentos como en el centro o el lugar o el living donde muchos de nosotros podíamos encontrar un lugar para reunirnos, compartir un vinito, nada, unas empanadas, una buena comida y una charla. Básicamente una charla. Connie es eso. Connie es, en algún punto, hay muchos que son artistas que pasan, artistas que están, y otros son lugares. Digo, Connie es como un lugar. Connie es más que ese personaje que comparte su arte. Es una de esas personas que te da un espacio para estar, ¿sí? Y eso es bastante. ¿Quién es Connie? Esta es mi visión de Connie, pero ¿quién es Connie? No sé, me gusta pensar que así como Duchamp eh, impone, no sé si impone, pero propone esa otra lectura de lo artístico, yo creo que es un poco eso, ¿no? Que quien, quien nos construye es cada una de las personas que nos ve de la manera en que nos ve. Me gustó mucho lo que dijiste de ser un lugar, porque yo siento que sí, que hay algo en eso, ¿no? En esta disponibilidad de brindarme hacia
posibilitar espacios, encuentros con la palabra, con la música, con los diferentes modos de decir y de estar, que es un lugar en diferentes modos de sentir ese lugar, ¿no? Soy profesional también, así que como soy psicóloga trabajo con la palabra en lugares con personas que no tienen todo servido en bandeja, sino que tienen vidas arrasadas por muchas carencias en algunos casos. Para mí es una gran responsabilidad y una oportunidad que nos da la vida de que las personas que pasan por nuestra cercanía no sea lo mismo, ¿no? Que si no están ahí, que no sea lo mismo. Creo que algo de eso es lo que, no por ser protagonista, sino por generar espacios de coprotagonismo en nuestras historias de vida, en los diferentes ámbitos, ¿no? Así que inquieta, sí, inquieta, incómoda, no me quedo muy tranquila, no puedo ser de esas personas que vuelven del trabajo y se quedan mirando televisión. Si lo hago ya eso me provoca ganas de generar otra cosa. Inquieta, sí, ahí haciendo quilombo, pero quilombo en el sentido de las negritudes, ¿no? Que a mí me enseñaron las compañeras negras y marronas que la palabra quilombo tiene que ver con la resistencia, con ese lugar de resistencia. Así que en ese sentido me gusta mucho generar quilombos. Está muy bien y son quilombos bienvenidos. A ver, hay un montón de palabras que creo que tenemos que tratar de, en lo posible, de deconstruir también, ¿no? Y reconstruir. Esta cuestión del quilombo es una de ellas, ¿no? Tiene muy mala prensa el quilombo. Y la realidad es que cuando está todo demasiado ordenado, más allá que a veces es visualmente aliviador, también suele haber, atrás de todo ese orden, mucha represión, muchas cosas silenciadas, muchas cosas sojuzgadas, tapadas, no mostradas. El quilombo a veces nos muestra quiénes somos, cómo somos, y sí. eso es interesante. En ese sentido, viste, por lo menos yo aprendí, porque allá en el bar donde hemos compartido tantos momentos y espacios, había un ciclo de negras y marronas, y ellas nos contaron, nos explicaron que el quilombo era el lugar, era la casa, por lo general cerca del agua, para que hubiera alimento y para beber, y era la casa donde se refugiaban las personas que podían escapar o que eran liberadas de la esclavitud. Entonces, desde ese lugar muchas veces vivían en comunidad, compartían modos de vivir, se organizaban en comunidad y después yo creo que calculo que derivar y asociar la palabra quilombo a lugares de prostitución o a desorden viene de esta colonización cultural, ¿no? Como de poner en otro lugar, poner en un lugar donde es más funcional a lo que yo quiero mostrar, que en ese lugar de donde viene históricamente la definición de quilombo. Así que esto de un quilombo como un lugar donde se habita en comunidad un modo de resistir y de salir de la esclavitud, me parece una enseñanza histórica maravillosa. Totalmente. Esas poblaciones que fueron tan castigadas, ¿no? Injustamente. Totalmente. Yo dije que para mí había varias palabras, entre ellas también está la palabra militancia, ¿no? Que para muchos es como una mala palabra, y yo creo que no hay nada más hermoso que la militancia. Que la militancia, y ni siquiera a veces estar enrolado con o una bandera. No, la militancia. Y la militancia aparte es mucho más que todo eso. Es una actitud de vida. Entonces, y si tenés la posibilidad de enrolarte con un pensamiento y coincidir con otros y hermanarte desde eso, también está buenísimo y nunca puede ser malo. Como que también me parece que está bueno y en los últimos tiempos también está apareciendo esta cuestión del ser marrón, ¿no? De la negritud del ser marrón, y empezar a identificarnos en quienes somos también, ¿no? Y empezar a visibilizar estos espacios. Bueno, los espacios en donde por lo general habita Connie
y nos permite habitarlos y cohabitarlos y hacerlos sentir los nuestros, tiene esta particularidad. Tiene esta particularidad que donde hay mucha libertad para poder ser. Mira qué pequeña cosa. Pero bueno, digo, después de toda esta presentación, la señora Connie Banús es la que nos va a acompañar hoy y nada, y estaremos charlando con ella. ¿Cómo vienen tus letras, Connie? ¿Cómo vienen qué? Tus letras. ¿Las letras de canciones o la escrita o cuáles? ¿Qué rubro? En No, para general. mí las letras no tienen mucha diferencia. Para mí las letras son letras y después se inclinarán a hacer canciones, pero no dejan de ser poesías, así que no. Tus letras en general, ¿cómo vienen? ¿Y cómo te tratan? Mira, están inquietas, como yo. Como Connie. Nos parecemos. Y mira, las letras están teniendo varias vertientes de expresión. Escribí, organicé la última tanda de poesía. Yo creo que es pretencioso decir que escribí un libro de poesía, porque no es que yo escribo libros de poesía. Aparecen las poesías, escribo las poesías, o algo en mí escribe poesías, y luego, cuando hay alguna cantidad, armo un libro. No es lo mismo que escribir un libro, ¿no? Me parece que es otro trabajo, en mí, por lo menos, no sé en otras experiencias, en mi experiencia en relación a la poesía. Me lleva un trabajo diferente cuando escribo una nota, por ejemplo. A veces me invitan, estoy siendo columnista cada tanto en el Diario con Vos. Ahí me invitan a hacer algunas columnas que tienen que ver con cuestionar algunos conceptos, como por ejemplo el concepto diagnóstico. Escribo y he podido escribir y me invitan a escribir artículos de experiencias relacionadas con el trabajo en la salud pública, en salud mental. Así que por ahí también hago como no sé, un collage, una música donde me gusta pensar como que hago una percusión con las artes y las academias y las vidas. Y después tengo una columna en el programa de Cintia García, que eso tiene que ver más con mi genealogía histórica política, que es ser ahijada de Perón, y ahí hacemos particularmente la ahijada de Perón, que dice cosas y opina cosas, a veces en un tono muy serio y a veces en un tono burlándose de la seriedad del mundo que nos atraviesa. Y bueno, el último libro de poesía que está listo para ser trabajado y ser editado durante este año. Listo para ser trabajado, que es una parte que es medio plomo. Viste que con la poesía uno dice, bueno, que sean libres, pero después cuando agarras el texto y decís, che, repetí 20 veces esta palabra, o esto acá no sé si tiene, viste cómo hago para que tenga cierto hilo. Y a veces no, a veces es decir, quiero que quede así caprichosamente porque me gusta, porque tengo ganas, porque no se entiende. Bueno, es una decisión, ¿no? Trabajar sobre el texto que producimos tiene esa posibilidad de decidir que lo que estamos haciendo tiene una intención, aunque sea la intención de evitar la confusión, de evitar lo que no entendemos, pero algo ahí que nos posibilite que no sea una mera descarga, sino que haya ahí otro acercamiento, como acercarse a los textos desde afuera, digo yo, leerlos Totalmente. desde otro lugar. Que es el gran trabajo, ¿no? Yo creo, bueno, a ver, en los últimos años tengo la suerte de trabajar con escritores y trabajar este tipo de cosas, ¿no? Y lo que digo es que me parece que es una gran diferencia entre escribir y ser escritor. Ah, Entonces, este compromiso con el hacer, me parece que ahí también hay una definición, hay una decisión, una intención. Y entonces, al hacerse cargo de todo eso, siempre van de la mano de dos cosas, de interpelar el texto y interpelarse como escritor o como escritora. Digo, ahí te confrontás con esa que en ese momento escribió determinada cosa. Y está buenísimo. Y hay mucho crecimiento, porque más allá del resultado final, el interpelarse, el confrontarse, el cuestionarse, es lo que nos hace crecer. Entonces eso es fantástico. Yo creo que es una parte ploma
armar un libro. Hasta hace un tiempo yo lo odiaba. Pero la realidad es que es un laburo que nos lleva a mirarnos también desde otro lado, ¿no? Como Bueno, amarnos y perder el enamoramiento. yo odié siempre hacer ese trabajo, pero no porque considerara que estuvieran bien así como estaban, sino porque es un trabajo muy molesto trabajar Y porque sobre te los aleja propios de la escritura, textos. parecería ser también. Sí, y busqué un recurso que para mí es bárbaro, que es apoyarme en alguien de confianza crítica y de confianza afectiva. Ujú, Entonces, por lo general lo trabajo con una, dos, tres personas por vez, porque viste, por ahí también ahí se confluyen los criterios. Alguien que tiene ujú, como un criterio estético diferente, que no tiene que ver con el trabajo en sí del texto, sino con un gusto. Y ahí es donde uno define, bueno, a mí me gusta así. Bueno, a vos no te gusta, te respeto, pero no es que está mal, no es que tiene una incoherencia o no es que es forzado, o sí, como decía recién, y decido, ujú. pero suelo apoyarme en personas de confianza, trato de que no sean las mismas para no saturar, y eso hace que sea, eso hace que me entusiasme cuando vuelve esa lectura crítica, digamos, me hace pensar sobre el texto, porque no son lecturas críticas de está horrible o está lindo o está, sino como, che, esta palabra me hace ruido, ¿te Ujú. gusta esta o no te gusta la otra? O esto así, no sé qué, como preguntas, ¿no? Vuelven preguntas al texto. Y, y eso es algo que me gusta porque tiene que ver con una confianza y con algo de la confidencia, ¿no? Que, que es tan sagrado, porque estamos conviviendo en una instancia donde parecería que lo que vemos es lo que es, ¿no? Las Mm. redes, el modo de hacer circular nuestras actividades, nuestras imágenes, Nadie pone fotos, o ocasionalmente pones una foto resfriada, pero no pones fotos de tu mal humor, las ojeras, la bebida que te cansa, la pelea, cuando no te bancás más. Lo haces en el ámbito extraño, o incluso todas esas cosas que pones en los textos que ponemos, donde decimos, porque eso, ¿no? Creo que la posibilidad de escribir, de crear, de convertir la escritura o de habitar la escritura desde lo que podríamos llamar el yo poético, que es diferente al yo biográfico, nos da esa Mm. libertad, nos da esa libertad de que aunque yo hable en primera persona, y puedo irme a donde quiera irme, porque ese yo de la escritura es libre, puede hacer lo que quiera, Totalmente. decir Igual lo que quiera. hay algo que me fascina, que es una pequeña diferenciación que también está ahí dando vueltas, eh, que es transitar, transitar la poesía o permanecer en la poesía. Ajá. Y me parece que el permanecer también es una decisión y que el permanecer va de la mano de las preguntas. Cuanto más nos preguntamos, más nos quedamos en ese espacio y pensamos y crecemos. Cuando transitamos, es lo que a veces parece que tenemos todo tan claro para decir. Y la verdad que la claridad a veces aporta muy poco, ¿no? Pero nada, es fantástico pensar el acto de escribir. Eso me parece algo que nos hace crecer a todos y que también redimensiona el hecho de la escritura en sí misma. Y también le da otro lugar al lector, ¿no? Esta cuestión de no tener que entender todo de una, también ponerse en el lugar de poder cuestionar absolutamente todo. A mí Digo, me pasa también que por ahí textos, incluso de libros que edité, los agarro y me agarro la cabeza y digo, ¿por qué dejé todas estas palabras? Y a pero es veces, hermoso que te pase también. y a veces estoy como más cariñosa con los textos y digo, ay, es re lindo esto. Como que también tiene que ver cómo está uno, ¿viste? De ánimo, que por Claro, ahí hay momentos donde decís, qué horror, ¿por qué edité esto? Y otros momentos que decís, es re lindo, es re lindo. Es como una relación amorosa con la escritura, ¿no? claramente, No es claramente. un acá, un bloque, tiene movimiento. Totalmente. Bueno, léenos algo más de tu resultado amoroso con la literatura.
de mi relación amorosa con la escritura. Sí. Atardecer de vos. Me das agua, el agua del río que te vio crecer. Tengo en mí algo de tu mirada por debajo de la piel, casi en los huesos. ¿Cuántos grises hay que atravesar para que sea tan azul el mapa? ¿No es acaso el centro de tus pupilas aquel negro de tu río en enero, como si fuera el ojo de la aguja por donde pasa todo el universo? De un hilo que hicimos entre imágenes y palabras, como si aquello roto del mundo fuera atravesado y cosido poesía por poesía, canción a canción. Tengo sed. Me das de beber milímetros cúbicos de ternura en tu forma de nombrarme por debajo de la piel, casi en los huesos. El día sabe morir y nacer, pero es otro siempre, como el río, como el tiempo. El día cambia de lugar en realidad, y la noche llega como un telón que se abre a otros misterios. Imágenes y palabras serían tan vulgarmente iguales a sí mismas si no fueran el hilo con el que vamos cosiendo las partes rotas del mundo, desde el ojo de la aguja de tus pupilas, en un mapa que señala la geografía de tu historia, mientras juntás las manos llenas de amanecer para que pueda beber esa ternura en un mundo que nos enferma de sed, por debajo de la piel, casi en los huesos. Qué lindo, qué Eh, lindo. ¿Cómo es la ¿Y vos? geografía de tu historia? Uy, es muy heterogénea la geografía de mi historia. Nací en Santa Fe. Ujú. Cuando era bebita, vinimos un tiempo a vivir en Capital. Bueno, en ese momento mi papá trabajó en el último gobierno de Juan Domingo Perón. Mi bautismo igual fue allá en Santa Fe. Después vino el golpe de Estado. Vivimos en diferentes lugares. Cuando mi papá siempre estuvo vinculado con la política y la cultura, o casualidad, y fue bastante difícil también transitar desde, bueno, como también organizar eventos y eso zafó un poco de algunas cuestiones, pero lo que recuerdo es que nos mudamos seguido, estuvimos viviendo después un tiempo en Sáenz Peña, después un tiempo en Martínez, después nos fuimos a vivir a Necochea. Mi papá había comprado con un socio una hostería que había, hizo todo un café, arriba discoteca, abajo café, y después que estaba todo listo y qué sé yo, el socio hizo ahí una manganeta y perdimos todo, así que hubo lo estoy contando porque mi papá falleció en el año 2009, si no serían esas cosas que no, de eso no se habla, ¿no? Y la Ujú. historia, cuando uno no fue el victimario, me parece que, que no hay que ocultar las Ujú. experiencias. Vivía muy feliz igual yo ahí en Necochea porque era una niña de 8 años que estaba jugando con animales, descalza, andaba eh, a pelo, digo yo, ¿no? Como muy la libertad de jugar todo el tiempo. Eso tengo muy lindos recuerdos de eso. Después de ahí nos volvimos para Buenos Aires, estuvimos viviendo un poquito en Mar del Plata, volvimos para Buenos Aires, vivimos en diferentes lugares de zona norte, Olivos, Martínez, Vicente López, San Isidro, en el Nacional San Isidro hice mi secundario, de ahí tengo afectos aún hasta el día de hoy, amigas muy Mm. queridas, y incluso amigas de la primaria, porque no sé ahora, pero zona norte tenía toda esta cosa de los bienes y los males de los pueblos, donde nadie se conoce, pero todos se conocen. Entonces, Ujú. inevitablemente cuando sabes a alguien que vivió por ahí o transitó por ahí, conoce a tal, que es el primo de tal, que es el hijo de tal, que fue a tal escuela. Bueno, ahora no sé si será igual. Eh, y bueno, después empecé a trabajar y a estudiar, eh, jovencita, digamos. Me fui a vivir con una amiga muy joven también, con el delirio ese de irse de la independencia sin el registro de las responsabilidades económicas. Fuimos a vivir con una amiga en un piso
en Palermo, y liquidamos la tarjeta de la madre comprando heladera, equipo de música, teléfono inalámbrico, o sea, y no teníamos para pagar todo eso. Y yo me acuerdo que estaba como con 3 trabajos, ¿viste? Como, eh, pasé experiencias muy lindas buscando trabajo y otras muy horribles. Cuando sos joven y mujer, siempre hay Ujú. tretas, donde hay una entrevista de trabajo para promotora, sigue a una entrevista de trabajo para secretaria, sigue a una entrevista de trabajo para hablar con gente, sigue a una entrevista de... Y en esas sucesivas entrevistas van viendo si te pueden cooptar para lo que después deviene en una red de trata, que se supone que empieza voluntaria. Yo me acuerdo que empecé a mentir cuando identifiqué eso, pero después no volví, porque me dio un poco, un poco no, sin tener tanta conciencia como tengo ahora, me dio como miedo de no saber, ¿no? O sea, yo tenía una familia que aunque no vivía con ellos, estaba ahí, pero ellos hacían Ujú. preguntas de estas características, entonces yo me daba cuenta que si decía que estaba sola, que no tenía nadie, seguía el siguiente nivel, porque era el modo de asegurarse que no ibas a tener un respaldo para lo que sucediera después, Claramente. ¿viste? Que iba a quedar todo en la nada. Sí, y, y bueno, después empecé a trabajar en el CONICET, muy chiquita, a los 20, y trabajé durante 25 años en ese ámbito de la ciencia y la tecnología, en diferentes cuestiones administrativas, organizativas. Y bueno, empecé a escribir a los 12 años, por ejemplo, en cuestión diario íntimo y esas cosas. Y tengo algunas poesías que guardo de los 12 años que Mm. son muy tiernas. No mostraba, me daba mucho pudor, mucho, mucho pudor. Y además nunca había tenido una formación relacionada con eso. Eh, y bueno, empecé sí, continué escribiendo así como más en lo íntimo. Y gracias a un docente que quiero mucho, que es colega, en ese momento era docente, y trabaja siempre la cuestión de la psicología, de la clínica, eh, pensada en relación a la política, en relación al arte, en relación al teatro, en relación a, bueno, como siempre la posibilidad de poner el ejercicio de la profesión en diálogo con otras cuestiones. Y me, ese espacio me incentivó a producir textos que tenían que ver con cuestionar alguna, Mm. no sé, proponía un autor, me acuerdo que el primer autor que trabajamos fue Alejandra Pizarnik, con el poema Sala de Psicopatología, tranqui, ¿viste? Sí, sí, sí. Y me Livianito. generó fascinación, y a partir de eso empecé a ejercitar esta cuestión de dialogar con textos de otras personas, de leer, Ujú. de producir textos en relación a otra cosa que hubiera leído. Y la primera vez que me animé a compartir los textos en público fue en Maldita Ginebra. Hermoso Ciclo. ciclo, uno de los ciclos tradicionales, ciclos de poesía básicamente porteño, pero de arte en general, que tenía esta cuestión de transitar por zonas, a ver, por las zonas de sombra para muchos de los que se movían en la cultura porteña, ¿no? Era como es ese lugar por el que se entraba una puerta chica, de ahí adentro había todo un mundo. Y cuando hablo de una puerta chica, estoy hablando de una puerta simbólica chica, y que atrás de ahí se abría un nuevo mundo. Y en ese mundo era el mundo que por lo general queda tapado de las luces, ¿no? De las luces de la cultura. Y que muestra que existe un montón que existe otra cultura. Y que Sí, tiene que para ver mí con, tenía que con una ver cuestión muy popular también. tenía que ver con la cuestión de... Yo lo habitaba como un espacio me evocaba mis años punks, adolescentes, fui Ujú. punk en la adolescencia. Es fácil ser punk en zona norte y es difícil ser punk en zona norte. Digo, en un ambiente donde todos teníamos que ser o chicas jugando al hockey o chicos jugando al rugby, el grupito de los punks éramos como, oh.
Era como... Y yo me sentía muy, muy, muy protegida por mi gente amiga, éramos buena gente. No, después una toma noción de algunas cuestiones que en ese momento vivía con mucha inocencia, como que admirar, y de hecho me sigue gustando Sex Pistols, pero admirar durante muchos años a Sid Vicious, que en realidad fue un femicida tremendo que terminó matando a su pareja de no Ujú. me acuerdo cuántas puñaladas en un hotel. Por supuesto que esto condimentado por todo un consumo tremendo que donde ninguno de los dos podían contener, estaban totalmente tomados por el consumo de heroína, o sea, algo muy difícil que no se puede leer simplemente, simple y complejamente desde una línea de violencia de género, sino que además había toda una vida tomada de otra manera previo a eso, ¿no? Eh, Ujú. y bueno, volviendo a Maldita Ginebra, ahí Te rememoraba un poco esa me re- juventud y esa pertenencia. sí, sí, a esa pertenencia donde algunas eh, aparentes, aparentes hostilidades eh, en realidad eran lugares que posibilitaban con mucha contención la circulación de la palabra, pero no la Ujú. contención estúpida perdón, no se enojen, de autoayuda, perdón, no quiero, pero digo, no, no, esta contención de palabra fácil, sino la Ujú. de tu palabra acá va a ser escuchada y va a ser respetado el momento en que vos leas y eso, hacer circular la palabra en público, a ciegas, digamos, porque no es que era gente que yo no conocía a nadie, eh, hace que tu intimidad, o tu proceso de escritura en la intimidad, entre en diálogo con las personas, con otras sensibilidades, con otros modos de ver, con otros... Entonces, cuando entra en diálogo ya es como un viaje de ida, ¿viste? Porque Totalmente, hay algo que totalmente. de repente se convierte en eso, en la posibilidad de compartir un viaje hacia eh, la geografía de nuestra historia. Totalmente. Y hay dos cosas que me parece que son re interesantes. No es lo mismo escribir y que siempre, y que la escritura vaya directo y quede solo en el papel, a escribir y que vaya al papel, pero que a su vez se comparta en un vivo. Digo, a partir de ahí se genera este diálogo que por lo general la escritura que muere en un papel no lo tiene, esa devolución, ese ida y vuelta. Al menos esa mirada del otro lado, ese silencio o ese rumor o ese ruido que puede estar de fondo. Y aparte eso cambia, porque no es lo mismo el escritor que se escucha o la escritora que se escucha diciendo que aquel que nunca se escuchó diciendo ante otros. Y hasta a lo mejor Además, le cambia el sentido a lo que está diciendo, y lo interpreta no, diferente. no sé si a vos te pasa, pero viste que hay textos insisto, en mi experiencia, no tajante como que es así, ¿no? Pero hay textos que son para ser leídos en voz alta, compartidos, Ujú. y hay otros textos que no, que, Así es, que tienen tienen que ser leídos en la intimidad del lector con la poesía. No es lo totalmente. mismo. Y algunos que incluso cuando los decimos tienen una potencia que tal vez solo siendo leídos en la intimidad no tienen la misma potencia, ¿no? Totalmente. Y también creo que también está bueno poder romper esa barrera de lo que nosotros creemos, porque en muchas ocasiones tiramos uno de estos textos que creemos que es para la intimidad y nos Sí, encontramos con devoluciones que nos llaman poderosamente la atención. Y está buenísimo entender que el arte se construye con el otro. El otro es el que complementa el arte, si no, no hay arte. Si no, es casi simplemente un impulso unívoco. Digo, y la verdad que el arte es una de las cosas más hermosas que hay en conjunto, sí, como la política. sí, sí, sí. Y está bueno esto también eh, lo que mencionabas al principio, ¿no? Como
las prácticas de lo político en los modos de habitar lo cotidiano, Ujú, más allá o más acá de lo partidario. Eh, Particularmente mi experiencia con lo partidario es una experiencia como muy que forma parte ujú. de mi constitución, ¿no? Emocional, afectiva, histórica, es parte siempre fue parte de mi vida desde chiquita, entonces es algo como inevitable y que no lo quiero evitar, ¿no? Después, durante mi vida, empecé a tomar decisiones que estuvieron más cerca de Claro. no querer evitarlo, sino de tomar una posición abierta y Ujú, pública ante determinadas cuestiones. Eso no implica que yo no discuta, yo, y cuando digo yo, no es yo sola, sino yo eh, como, como persona que transita espacios políticos, me encanta dar discusión, me encanta discutir, me parece que discutir construye. Después yo voy totalmente. a tener, tal vez esa discusión me permita a mí tener una posición diferente en relación a algo que venía pensando. Ujú, Es como lo que hablábamos de poner en discusión los textos. Yo totalmente. creo que decirnos todo que sí es algo que nos hace mal. Eh, Uno puede decir, mira, no tengo ganas de discutir este tema, bueno, se respeta, o en eso para mí no es negociable. No sé, por ejemplo, las las violencias de género, bueno, eso para mí no es negociable. Ujú. No está en discusión, no es negociable, ni un paso atrás. Pero después hay otras cosas de qué decisiones uno tomaría, y además la diferencia de decir, bueno, yo estoy en la tribuna, no sé si estoy en la cancha, vos estás en la tribuna puteándome, y si estoy en la cancha y tengo que patear el gol, vos me estás puteando, pero la que está corriendo de acá para allá para ver cuándo mete el gol soy yo, ¿no? Como Ujú. tenemos esta cosa en términos políticos también de estar en la tribuna que incentiva o putea y que el equipo que está jugando lo destrozamos o lo idealizamos. Yo creo que eso también tiene que entrar en discusión, ¿no? Como, che, discutamos adentro de la cancha todos y después cuando estamos jugando apoyémonos. Y adentro en el vestuario puteémonos. Pero cuando salgamos a jugar, apoyémonos. Digo, Así es. creo que discutir no es una mala palabra. Una cosa Ujú. es discutir ideas y otra cosa es discutir agrediéndose, ¿no? Una cosa es discutir y otra es pelearse. Una cosa Claro, o es agredirse. discutir, exactamente, porque la discusión puede, puede llevar implícitamente el respeto de la otra postura. Que no significa que no se cuestione y que no se discuta. Pero, digo, pero es importante y el crecimiento está ahí, siempre está ahí. Para mí se anula la discusión cuando una de las partes dice, o algunas, o que, vos sos, no sé, viste, el vos sos siempre es para descalificar o para sacarse de Claramente. encima el problema. No sé, voy a hacer una. Vos sos progre, vos sos troco, vos sos nazi, vos sos no sé qué, Bueno, hay gente que sí es nazi, pero eso es otro tema. Eh, si yo con una definición estoy intentando en una discusión inhabilitar tu palabra. Ahora, un modo diferente es decir, mira, lo que yo no puedo acordar con lo que vos decís, me incomoda, pero bueno, está bien, si vos querés mantenerte en esa postura, es diferente hacerse cargo a uno de lo que a uno le pasa con lo que el otro dice, que enseguida tratar de anular la voz de la otra persona. ¿Qué es lo que creemos que es una discusión? Una discusión no es, vos sos un tarado, vos sos una tarada, vos sos. No es eso una discusión, no es imponerle una definición al otro. Eh, Aparte es como, es esto, y entonces ya está, se cierra la posibilidad del debate. Es eso, es como, volvemos, ¿no? Como trabajar los textos. No importa si en realidad cuando se termina una discusión, alguna de las dos partes eh, fue convencida por la otra. No importa si cuando trabajas un texto terminas cambiando el verso, la palabra o toda la estrofa. Lo que importa es escuchar todas las posibilidades y eso es lo que trae el crecimiento. Después decidís si dejás ese verso o lo sacás. Pero ya el haberlo puesto en duda es lo que nos permite crecer. Y eso es.
Y eso me parece que es fantástico. Te voy a hacer una pregunta así al pasar, cortita, porque te quiero hacer otra después. ¿Qué quedó de esa nena que andaba a pelo y que jugaba libremente allá por las playas argentinas? De la Connie que anda caminando por esta ciudad de Buenos Aires. Y nada, ¿qué quedó? Y depende de los espacios que logre encontrar. Em, Creo que recuperar esa cuestión del juego, mira, por ejemplo, la comparto en la intimidad de las relaciones de todo tipo, ¿no? De las amistades, de las relaciones sociales, de las familiares. eh, con mis hijas tenemos una muy linda relación y compartimos momentos y nos burlamos unas de otras o nos hacemos chistes o no sé. Yo, por ejemplo, tengo un cajón lleno de pelucas de colores y a mí me gusta inventar eventos para usar pelucas. O sea, es secundario, ¿no? Cuando hacía el zoológico de poetas allá en Cusca, siempre era con pelucas. Tengo sombreros y me gusta inventar eventos para ir con el sombrero. Los sombreros y las boinas son más negociables con el uso cotidiano, ¿no? Pero las pelucas a mí me encanta. Entonces, armar cosas donde sábado tenemos el ciclo compartido, ahora estamos haciendo el zoo de poetas, nos vamos como asociando, por ejemplo, ahora con el Grupo Editorial Sur, entonces lo hacemos en conjunto, invitamos un par de invitados cada uno, y bueno, lo estamos haciendo en el Bar Cultural del PJ, que nos permite, nos habilita el espacio con una generosidad donde no nos están... Porque a veces también pasa eso, en un momento vos hacías un ciclo de poesía y era como, sí, dale, no sé qué, y después en un momento fue, bueno, pero te tengo que cobrar el sonido. Bueno, pero te tengo que cobrar una consumición mínima. Bueno, haces el ciclo de poesía, pero en la cocina están haciendo una orquesta de no sé qué cosa. Entonces, eso también hace a que los espacios donde uno puede compartir la poesía empiecen a ser medio clandestinos, porque está o lo que se avala oficialmente, lo que está ocupando espacios que se sostienen, no sé, desde el Estado, nacional, provincial, municipal, lo que fuera, que ahí, bueno, está acá. Y después los lugares donde ir a leer poesía, eh, que no sea un bar cultural, que en un ciclo de poesía por lo general no cobras entrada, ¿viste? O si es a la gorra es por ahí para pagarle a alguien que se vino de no sé dónde, que pueda volver en un remis, o que el poeta que viene a leer no se tenga que pagar de su bolsillo La todo lo, consumición, todo lo que por ejemplo. consume. En el zoológico nunca pasamos la gorra, pero alguna vez la hemos tenido que pasar porque, bueno, había gente que por ahí sabías que no tenía un mango y que Totalmente. había venido ahí a compartir su arte y los organizadores no, digo, como eso también es una cuestión de militancia, que yo no digo que no haya que cobrar, ¿eh? No estoy diciendo que no haya que cobrar, que no haya que pasar la gorra, pero para mí es un espacio de militancia en relación a la palabra, pero para quien lee, produce, escribe, viaja, se come un sanguchito, se toma una Coca-Cola, es un gasto, por más que Totalmente. sea un espacio de militancia también, tal vez, o no lo Totalmente. sea. Y no hablo Totalmente. de militancia partidaria, ¿no? Hablo de No, esto a pesar de hacer circular esto que está dentro de los circuitos de las formalidades en todos los aspectos, como todas las sensibilidades, pero fuera de los circuitos comerciales. totalmente. Claramente está Totalmente. fuera de los circuitos comerciales y no está ni bien ni mal, es así, es con lo que convivimos. De a poco vamos a hacer que esto vaya estando dentro de los circuitos comerciales, pero con reglas del juego quizás que no sean favorables para los que queremos disfrutar del arte y la literatura, ¿no? Básicamente, pero el arte en general.
Che, Connie, dos cosas. Primero, Sí, chat, vos separate un texto, porque vamos a cerrar, empezamos con vos, vamos a cerrar con vos. Pero bueno. primera, pues ya se nos va el programa, así que. Decinos el show de poetas de este sábado, ¿dónde fue? Pará, ¿Dónde ¿dónde fue? fue? Porque esto sale. Porque ¿Qué nosotros fecha es? salimos el miércoles, con lo cual la invitación va a ser para que estén atentos para el próximo show de poetas, Sí. porque es un espacio en donde se puede disfrutar de aquello que a veces no se ve en todos lados, ¿sí? Que es lo que nos pasa con varios ciclos amigos, ¿sí? Que solemos invitar a que vayan y recorran. Pero, ¿qué es lo que se vio como para que la gente se quede con ganas y diga, bueno, el próximo voy? Ah, ay, es que es un montón. No sé. El zoológico de poetas lo estamos haciendo desde el año 2009. Así que cuando las diversidades no estaban ni siquiera en los índices de las políticas de Estado, teníamos el honor de recibir eh, todo tipo de disidencias. Eh, Así que no, nunca, no era una cosa de, ay, nosotros aceptamos. Me acuerdo que una vez el Gaita, Ujú. en una charla, dijo algo que a mí me quedó ese concepto y lo tomé. Estábamos hablando de la inclusión de las diversidades trans, y él dijo, a mí nadie me tiene que incluir en ningún lado, yo ya estoy incluido. Quienes tienen que hacer el trabajo de no agredirme o no rechazarme o no violentarme por mis decisiones son los demás. Ujú. Yo, aunque no les guste, ya estoy incluido, ¿no? Totalmente. Como lo que yo exijo es tener igualdad de derechos, es no ser, es que ustedes no crean que tienen derecho a quitarme mis derechos, ¿no? Totalmente. Eh, y desde la propuesta de eso fue, no diría natural porque estamos atravesados plenamente por la cultura, pero realmente no había, es como cuanta más diversidad de voces hubiera, estaba mejor, porque Totalmente. Es así. es un embole la uniformidad, es un embole, es aburrido, es no irte de viaje. Y si uno no se Totalmente. va de viaje con lo que el otro lee, ¿para qué estamos ahí? Así es. Bueno, Si, eso. Y si no el sábado va a nos. estar el 10 el próximo va a ser junio, en agosto, segundo sábado de agosto seguramente. Bueno, ahora lo que pasó, que va a ser este sábado, va a estar Juan Serriera, Hernán Brienza, Pollitza, Andrea López, Rosa Rosa Rodríguez Rodríguez Cantero. Cantero. Sí, Así que sí, cada show tenemos ahí como unos placeres bárbaros y qué lindo. una variedad de voces divinas. Y con Flor Cosani estamos haciendo una obrita, que es así, es con entrada, porque es algo diferente, es como una obrita de poesía y música, de diálogos, de poesía y música. Ella canta, por supuesto, yo no le voy a hacer ese daño a la gente. Ella canta y yo leo. Está muy bien, está muy bien, está muy bien. Bueno, nada, vamos a ir como cerrando. Sepárate, aunque sea uno muy cortito, y yo voy a hacer dos invitaciones más. Primero decir que gracias por haber estado de otro lado. En la operación técnica, Juan Greco, en la artística, Luciano Fernández. La producción general, que va a tener textos que después le vamos a pedir a Connie, poesiamanalzada.com.ar. Acá en la conducción, Leandro Murciego, la invitada de hoy, Connie Banús. Y les vamos a hacer la invitación también para que vayan a comer rico y lindo en La Capitana, que si no me equivoco es Guardia Vieja 4446. 4446, sí, sí, Perfecto. Y así sí, sí. despedite con este texto y ya nos estamos yendo. Gracias por haber estado, gracias por el tiempo. Y bueno, a veces para conocer a los autores hay que escucharlos. Eh, Sinceridades. La calle empedrada, el corazón asfaltado, la fantasía exiliada, la espera que no espera nada, pero te nombra. Cuando escéptica y agnóstica te veo sobre el vidrio de la ventana de mis viajes, como esa bota de hombre, donde creo en algo cuando te pienso.
lágrima, pan, letras, letras, noche de letras.